tal, amigos? ¿Cómo les va? Actividad oficial para nuestras dos señales, TV Perú y 7.3 Noticias. Alex Vigo nos amplía desde Palacio de Gobierno. Alex. Iniciamos nuestra conferencia con las María declaraciones Jesús, buenos días. ministro. Efectivamente, inicia una conferencia de prensa en estos momentos el ministro de Transportes y Comunicaciones, José Gallardo Cú, el titular de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Francisco Dungler, y la jefa de Ocitran, informando sobre los avances en la ejecución del contrato de concesión de la línea 2 del Metro de Lima y Callao. Escuchemos. Hemos organizado esta conferencia de prensa con el objetivo de explicar algunos puntos, algunos temas en relación a la línea 2 del metro, el ramal de la línea 4, proyectos sobre el cual se han dado recientemente opiniones bastante inexactas. Hay que recordar que la línea 2 del metro, el ramal de la línea 4, es el proyecto de infraestructura más importante que tenemos en el sector transportes y comunicaciones. Es un proyecto de una importancia dada por ser parte de la red de metros que debe solucionar el problema de la congestión en Lima. Este es uno de los principales problemas que enfrenta el sector transportes, cómo el crecimiento de nuestras ciudades ha generado tiempos de viajes altos en las grandes urbes de nuestro país. La red del Metro de Lima es la solución a este problema, es el conjunto de proyectos que nos va a permitir recuperar el tiempo que empleamos para desplazarnos desde nuestras casas hacia nuestros trabajos, hacia nuestros centros de estudios y también en otras actividades. Entonces, la línea 2 del metro en este contexto es un proyecto que implica un paso muy importante en la consolidación de las redes del metro. Hay que recordar que la línea 1 del metro está diseñada para llevar una cantidad de pasajeros que se está ampliando de manera sustantiva con la línea 2. Actualmente la línea 1 del metro lleva poco más de 300.000 pasajeros por día. La línea 2 del metro, el ramal de la línea 4, en su máxima demanda, van a permitir que más de 1 millón de peruanos se puedan desplazar por esta línea. Pero además la línea 2 del metro es importante porque es el paso para que venga también una siguiente línea, que es la línea 3. Y la línea 3 nos permitirá llevar inclusive o atender una demanda mucho mayor. Entonces, estamos hablando de la gran apuesta de nuestro país para resolver los problemas del transporte en la ciudad de Lima. Con estas redes del metro seguramente vamos a tener una ciudad mucho más ordenada, en la cual otras modalidades de transporte se alineen a estas infraestructuras muy dominantes y vamos a tener la ciudad que queremos. La importancia de estos proyectos amerita un cuidadoso seguimiento por el lado del Estado. Las diferentes instituciones que conforman el sector transportes están abocadas a una tarea muy detallada de seguimiento del proyecto. Entendemos la importancia que tiene este y por lo tanto nos preocupa en manera extrema que se viertan expresiones inexactas sobre las características técnicas del proyecto. Este es un proyecto en el cual las diferentes instituciones, ¿no?, que conforman, digamos, el arreglo institucional del proyecto, están siendo muy cuidadosos en la manera en que lo estamos sacando adelante. Y esto tiene que ver con la comprensión de la relevancia de este proyecto. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es concentrarnos en temas que se han venido discutiendo en las últimas semanas, referentes a las características que tiene la construcción de la línea 2, el ramal de la línea 4, en relación a los temas sísmicos. Entonces, vamos a
seguir el siguiente orden. El ministro de Vivienda les va a dar unos alcances importantes sobre la característica de las edificaciones, ¿no?, que son parte de las estaciones, que son parte del proyecto. Posteriormente vamos a tener una presentación de la señora Benavente, quien dirige al organismo regulador, al OCITRAN, para ir ya con más detalle y de una manera más amplia con los puntos de interés. Entonces, Francisco, por favor. Gracias. Muy buenos días a toda la prensa, colega ministro, señora Benavente. Antes de comentar, y va a ser breve mi comentario, en realidad valga la redundancia, hay que hacer una definición relevante respecto a las edificaciones e infraestructuras en general. Y hago esta separación porque el concepto de infraestructura se norma bajo una normatividad diferente a las de diseños sismorresistentes, que son la capacidad que tiene el Ministerio de Normatividad. Por ejemplo, en un aeropuerto, la parte de edificación, los terminales de pasajeros, la normatividad pertinente es la de diseños sismorresistentes que regula el Ministerio de Vivienda, y la parte de lo que serían las digamos, las pistas de aterrizaje y conexos tienen otro tipo de regulación. Al igual, en este caso del proyecto de la línea 2, nosotros fuimos consultados por OCITRAN respecto a cuál era la norma técnica de diseño sismo resistente. Y nosotros, en estricta aplicación de la normatividad nacional que fue aprobada mediante Decreto Supremo 033-2016 Vivienda, que es la que señala la norma técnica E030, que es la de diseño sismo resistente, señalamos que la edificación, ¿no?, que corresponde a los terminales de pasajeros, a los terminales de esta línea 2, corresponden al señalamiento de edificaciones importantes. ¿Qué es una edificación importante? Son aquellas edificaciones donde se reúnen gran cantidad de personas, tales como cines, teatros, estadios, coliseos, centros comerciales, terminales de pasajeros, establecimientos penitenciarios, o que guarden patrimonios valiosos como museos y bibliotecas, depósitos de granos y otros almacenes importantes para el abastecimiento. Por supuesto que esta normatividad incluye tanto para la que están las edificaciones sobre superficie como para la normatividad es aplicable a las que estén en el subsuelo. Y eso es más o menos obvio, porque si no, ningún edificio, sin ninguna edificación podría tener construcción debajo del raso, digamos, en el interior o en el subsuelo. Hecho esa aclaración, OCITRAN, ¿no?, volvió a repreguntar al Ministerio si los terminales de pasajeros para el proyecto de la línea 2 aplicaban en esta categoría, y nosotros respondimos afirmativamente que la calificación, ¿no?, de edificación importante corresponde a los terminales de pasajeros, y a ellos les corresponde un diseño sismo resistente de 1.3. Y es allí donde nosotros extendemos nuestra opinión, y como ente rector del sistema de edificaciones en el Perú nos hemos pronunciado en tal sentido. Muy bien. Patricia, por favor. Sí. ¿Esto es así? ¿Se escucha? Sí. Bueno, ante todo, buenos días a todos, y agradecerles la oportunidad que nos dan por el interés que ha demostrado la prensa en estos días de poder hablar desde el Estado, desde las distintas entidades y las competencias que cada uno tiene de cuál es el estado de avance del proyecto, y aprovechar para aclarar en un ámbito absolutamente técnico cuáles son los parámetros con los que este gran proyecto de transporte público del país está desarrollándose. Si me permiten, voy a hacer una presentación para que todos ustedes tengan los datos y que nos sirva de pauta para ir viendo el avance en general del proyecto.
Como ustedes saben, la línea 2 del Metro de Lima es la concesión cofinanciada más importante en la historia de la infraestructura de transporte en nuestro país. El monto global de inversión es de 4.530 millones de dólares y el factor de adjudicación de este proyecto fue quién pide menor cofinanciamiento al Estado. En ese sentido, es importante destacar que la empresa que finalmente es a la que se le adjudicó el proyecto ofreció un pedido de cofinanciamiento al Estado de 3.131 millones de dólares para cofinanciamiento y de 21 millones de dólares 92 millones de dólares para pago de operación y mantenimiento. O sea, en concreto, el proceso de licitación que llevó a la adjudicación de la línea 2 significó, con la oferta económica y técnica que presentó este concesionario, un ahorro superior a 164 millones de dólares. Es importante poner eso en perspectiva porque esto hay que resaltarlo. Los procesos de licitación, que son procesos de competencia por un mercado, y que llevan a que las APPs puedan darle al Estado los beneficios de un proceso de competencia y de una licitación, en el caso de la línea 2 han significado un ahorro de la oferta o de la disponibilidad máxima del Estado a pagar por vía de cofinanciamiento, un ahorro de 164 millones de dólares. Ahora, como ustedes saben, la línea 2 tiene 35 kilómetros, tiene 35 estaciones, 5 de las cuales corresponden al tramo 1A. Que es el primer tramo que está siendo ya ejecutado y desarrollado. Es importante también señalar que este proyecto de inversión tiene como fin unir ATE con el Callao y reducir el tiempo de vida que todos nosotros como usuarios utilizamos el transporte público de 2 horas y media a 45 minutos, que es lo que va a tomar llegar de ATE al Callao con este sistema de transporte. Esto va a permitir unir a 13 distritos de la ciudad y lo que se quiere es que este proyecto de inversión, y así está establecido en el contrato, es que se termine transportando a pasajeros de alrededor de 1.200.000 pasajeros por día. También queremos resaltar lo siguiente, son 7 las empresas que conforman el consorcio concesionario, 6 de las cuales son extranjeras. Por cierto, debo mencionar que ninguna es una empresa brasilera, como ha señalado alguien en algún medio de comunicación. Estamos hablando de empresas españolas, italianas, y dentro de las 7 empresas hay una peruana que es COSAPI. Esta empresa y todas las empresas que conforman el consorcio concesionario han diseñado, construido y están operando metros y túneles en distintas partes del mundo, incluidos zonas con alta incidencia sísmica como nuestro país. ¿A qué metros nos referimos? A Chile, a San Francisco, a Grecia. También han construido metros y túneles en Nápoles, Madrid, Nueva York, Londres, Roma, Milán, Doha, Barcelona, Toronto, Ottawa, Copenhague. Entonces, estamos hablando de un consorcio que ha pasado por todas las calificaciones técnicas que ha llevado a cabo Proinversión desde el punto de vista técnico, económico, financiero. Durante el proceso licitatorio y posterior a la adjudicación se cuestionó mucho, hubieron algunos que decían si esta empresa tenía o no la capacidad financiera. Creo que es importante resaltar que la empresa en este momento ha hecho una emisión de bonos superior a los 2.000 millones de dólares. Es la emisión de bonos más grande que se ha hecho desde el sector privado en la historia de los proyectos de infraestructura de transporte en nuestro país. Además de eso, tiene un capital social suscrito y pagado de 120 millones de dólares y tiene cartas fianzas por 540 millones de dólares. También es importante resaltar que el consorcio concesionario tiene que cumplir estrictamente lo que establece el contrato de concesión, las bases primero, el contrato de concesión y su propuesta técnica. Pero entrando ya a los parámetros técnicos que vamos a verlos más adelante, sí quisiera señalarles que la empresa concesionaria viene cumpliendo lo establecido en el contrato de concesión para sus obligaciones contractuales. ¿Por qué señalamos esto? Porque en un contrato hay 2 partes. Hay que tener en cuenta que desde el punto de vista del organismo regulador, lo que nos compete a nosotros es velar por el cabal cumplimiento de las partes, el cabal cumplimiento del contrato, tanto las obligaciones del concesionario como las obligaciones que tenga a su cargo el Estado.
Voy a permitirme ir de frente al tema de los estudios definitivos de ingeniería para señalarles lo siguiente. A ver, la etapa 1A, que es el tramo priorizado, los primeros 5 kilómetros del proyecto, tienen un total de 30 estudios de ingeniería definitivos, de los cuales ya han sido aprobados 8, 21 están en proceso. De la etapa 1B, que es la siguiente fase, el total de estudios definitivos de ingeniería es 32, hay aprobados 2 y están en proceso 7. En la etapa 2 son 45 y están en proceso 5, en proceso de aprobación. En todo este gran proyecto de inversión, el total de estudios definitivos de ingeniería que tiene que presentar la empresa concesionaria es 108. En este momento ya se aprobaron 11. Está en la siguiente, muy buena. Sí, a ver, perdonen, no veo muy bien aquí. Entonces, para la etapa 1A, ya vamos aprobando 8 EDIs entre las distintas entidades del Estado. Pero, ¿qué es lo primero que quiero señalar? Es importantísimo que toda la ciudadanía entienda que hay una profunda diferencia entre un contrato de obra pública, donde el Estado le pide a un contratista, este es mi proyecto y esto es lo que quiero que hagas exactamente, cuando una vez que se culmina ese proceso de ejecución, el contratista se va y todos los riesgos los asume el Estado, el riesgo de diseño, construcción, operación y mantenimiento. A diferencia de eso, cuando se lleva a cabo un proceso de asociación público-privada, como es el caso de la línea 2, el concesionario asume el privado riesgo de diseño, construcción, financiamiento, operación y mantenimiento. ¿Por qué resaltamos esto? Porque en el caso de la obra pública, el Estado le dice al contratista, esto es lo que tienes que hacer, no me interesa lo que tú opines de esto o de aquello, esto es lo que quiero que tú ejecutes. En el caso de una asociación público-privada, el responsable de diseñar y de ejecutar es el concesionario. ¿Cuáles son los parámetros que tiene que tomar en cuenta el inversionista para ejecutar el proyecto? Primero, las bases, el contrato, la propuesta técnica y la normativa aplicable contemplada en el propio contrato de concesión. Una primera cosa que hay que resaltar es que el estudio de factibilidad estableció que el factor de uso para la construcción, digamos, el factor de uso de incidencia sísmica era 1. Eso implicaba que el retorno de la infraestructura en un evento sísmico tenía que ser 475 años. Ese no es el factor que está utilizando la empresa concesionaria. La empresa concesionaria está utilizando un factor de uso de 1.3, lo que implica un retorno en evento sísmico de 1000 años. El concesionario de la línea 2 está obligado a hacer una infraestructura que tenga un retorno de 1000 años y que pueda soportar un sismo de 9 grados. Entonces, lo primero que quiero decirles a todos nuestros compatriotas y ciudadanos, a los periodistas, a los especialistas, es que en el Estado y particularmente en Ocitrán, donde estamos supervisando el cabal cumplimiento del contrato, si hay algo que nos preocupa y nos compromete como peruanos y como funcionarios públicos, es hacer que se respete el cumplimiento del contrato. Una primera cosa que quiero zanjar: es falso que se haya aprobado algún estudio de ingeniería definitivo que relaje o rebaje las condiciones de seguridad del proyecto. En este momento solo hay un estudio definitivo de ingeniería de estación aprobado y este contiene un factor de 1.3, un retorno de 1000 años y tendrá que soportar esa estación un sismo de 9 grados. Respecto al ancho de los muros de pantalla. A ver, esta es una asociación público-privada que contempló determinados estándares. Se licitó con un proyecto de estudio de preinversión a nivel de factibilidad. Entonces, el propio contrato de concesión estableció que solo para el tramo 1A, el concesionario en su propuesta técnica debía considerar aspectos que fueran una suerte de estudio de ingeniería definitivo, porque iba a ser el primer tramo que iba a ser ejecutado. No es racional esperar que en una propuesta técnica ya esté la calidad de las especificaciones al nivel de detalle que tiene un estudio de ingeniería definitivo. La solución técnica que finalmente se va a ejecutar y se va a construir es la que está en el EDI, en el estudio de ingeniería definitivo.
Otra cosa que queríamos zanjar es la siguiente: no existen pedidos extracontractuales del concesionario. Aquí lo que manda es lo que dice el contrato y la normativa aplicable. Una de las cosas que nosotros hemos hecho para dejar zanjados cuestionamientos que, por cierto, ha venido haciendo lamentablemente la empresa nacional que conforma nuestro consorcio supervisor, es si el factor de uso debía ser 1.3 o 1.5. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos recurrido al órgano que ha emitido la norma aplicable, al ente rector y al órgano competente para emitir la norma y para hacer cualquier aclaración que se pudiera hacer sobre el particular. Y el Ministerio de Vivienda ya se ha pronunciado en este sentido. El Reglamento Nacional de Edificaciones se aplica para edificaciones en superficie y determinadas edificaciones subterráneas. Pero tengan en cuenta todos que hay una gran diferencia entre lo que es edificaciones como esta o como, por ejemplo, el edificio administrativo del mismo Metro de Lima y lo que es infraestructura de transportes. Es falso, como he oído lamentablemente decir a algunas personas que han salido a medios, que el túnel que se va a construir y que en este momento ya tiene una ejecución de 1 kilómetro, tenga que ser regido por la norma del Reglamento Nacional de Edificaciones. Eso es técnicamente incorrecto y es realmente irresponsable que desinformaciones de esta naturaleza se puedan decir a medios de prensa y crear preocupación en nuestra ciudadanía. Lo que se aplica al túnel es la norma prevista en el propio contrato de concesión, que es el Eurocódigo, que es además la norma con la que se han construido metros en otras ciudades sísmicas, en el caso del propio concesionario, como Chile y como Los Ángeles. Entonces, tienen que tener en cuenta que es un gran proyecto que genera un gran interés de toda la ciudadanía. De hecho, hay expertos muy reputados que han estado saliendo. Pero una cosa que es importante señalar y que quiero que todos la sepan es que el estudio de riesgo sísmico que ha presentado el concesionario y que ha sido validado por Proinversión ha sido revisado y validado nada menos que por el señor Hernando Tavera, que es presidente del Instituto Geofísico del Perú y que es una eminencia en temas sísmicos en nuestro país y reconocido internacionalmente. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es que todo el proyecto de la línea 2, las bases, el contrato de concesión, sus estudios técnicos han sido revisados y validados por el Banco Mundial, que ha hecho un due diligence de todo este proyecto y que lo ha validado al punto de prestarle al Estado peruano parte del dinero que va a servir para el cofinanciamiento. Entonces, estamos hablando de estudios sólidos. Nadie aquí está sentado ni está ejerciendo función pública para tomar decisiones incorrectas y jamás que vayan a generar inseguridad o peligro para la vida de nuestros compatriotas. Otro tema importante que queremos señalar es que cuando se han producido discrepancias que ha generado la empresa local que conforma nuestro consorcio supervisor, tanto los órganos de línea de OCITRAN como los entes técnicos competentes a los que hemos consultado han zanjado los temas técnicos. Lamentablemente, y esto es algo que nosotros estamos evaluando, han desconocido tanto las competencias de los órganos de línea de OCITRAN como incluso la competencia del propio Ministerio de Vivienda para determinar cuáles son las categorías de riesgos sísmicos que se aplican a las distintas tipos de edificaciones. Entonces, lamentamos profundamente que luego de un proceso de licitación que nos ha costado institucional y personalmente un esfuerzo tan grande llevar a cabo a través de un OPS, se haya generado a través de nuestro consorcio supervisor toda esta situación de desinformación. Y lo decimos así porque nos han confirmado, es más, el propio señor Piqué del Pozo ha dicho que quien le ha hecho la consulta es el consorcio supervisor de OCITRAN, consulta que por cierto no fue autorizada por OCITRAN, nosotros no la conocíamos, y también periodistas que nos han señalado que incluso un informe donde la empresa local nuevamente hacía algunas disquisiciones sobre lo que pensaba que era la forma de aplicar el contrato y que fue respondida por OCITRAN, fue entregada
por el consorcio supervisor a los medios de prensa y salió en el programa Panorama. Nosotros lamentamos profundamente que toda la ciudadanía y que las entidades del Estado se vean en esta situación por una situación generada por la empresa local de nuestro consorcio supervisor. Es un consorcio conformado por 5 empresas, 2 empresas chinas, 2 coreanas que tienen altísimo nivel técnico y mucha experiencia en diseño, construcción y operación de metros. En el caso de la empresa local, es una empresa seria que ha trabajado en muchos proyectos, pero que no tiene experiencia en la construcción de metros subterráneos. No queremos herir egos ni susceptibilidades de nadie, pero lo que creemos que hay que hacer seriamente como Estado y como empresas privadas es trabajar en equipo y entender que esto es una asociación público-privada y que no se puede pedir a rajatabla que todos los aspectos de la ejecución del proyecto estén contemplados en la propuesta técnica o que la propuesta técnica que va a utilizarse para ejecutar un proyecto de inversión de 35 kilómetros no tenga ninguna variación. Hay aspectos inamovibles en la propuesta técnica, pero como lo establece expresamente el propio contrato de concesión, se refieren a la etapa 1A. De la etapa 1B en adelante hay aspectos que pueden cambiar, pero ninguno de esos implicará una rebaja de los estándares técnicos y mucho menos los estándares de seguridad del proyecto. Como les hemos dicho, el propio concesionario, el contrato de concesión y las entidades del Estado tenemos claro que este proyecto tiene que resistir un sismo de 9 grados y tiene que tener un retorno de 1000 años. Otra cosa que queremos señalar es la siguiente. En un proceso de adjudicación y en un proceso de ejecución de contrato complejo como este, de hecho hay un tiempo en el que las partes, tanto las empresas que forman el consorcio supervisor como las empresas que forman el consorcio concesionario, toman un tiempo de ajuste y de engranaje. Entonces, al inicio de la presentación de los estudios definitivos de ingeniería han habido, digamos, retrasos y parte del periodo de aprendizaje que es natural en estos proyectos. Estamos todos en el Perú aprendiendo lo que es un proyecto de esta envergadura, pero lo que es cierto es que ninguna aprobación del Estado ha implicado ni rebajas de estándares técnicos ni de seguridad, ni mucho menos ahorros para el concesionario. Se ha señalado de una manera realmente lamentable que se estarían generando ahorros de 150 millones de dólares para el concesionario. Como les dije, el solo hecho de esta adjudicación implicó para el Estado un ahorro de más de 164 millones de dólares. 1. 2. El concesionario tiene un contrato de concesión que es a suma alzada. El Estado peruano no va a pagar un sol más de los más de 3.000 millones de dólares que están contemplados en la oferta económica que hizo el propio concesionario cuando se licitó el proyecto. Entonces, aquí no es que el concesionario se va a ahorrar esa plata, no. A ver, hay un monto fijo de cofinanciamiento del Estado y el Estado peruano no le va a pagar más al concesionario. Ahora, en el caso del tramo 1A, todas las estaciones tendrán unas estaciones con un ancho de muro de pantallas de 1 metro. Es falso nuevamente que hayan estaciones que se hayan aprobado con un ancho de muro de pantallas de 80 centímetros. Absolutamente falso. El único EDI de estación que se ha aprobado contempla una estación con un ancho de muro de pantalla de 1 metro. Eso será para el tramo 1A. Ahora, tienen que entender que no todo el terreno es igual. Entonces, en el caso del tramo 1B en adelante, en determinados casos, dependiendo de la solución técnica que plantee el concesionario en el estudio de ingeniería definitivo, podría eventualmente haber alguna estación que tenga un ancho de muro de pantalla de 80 metros. Pero también es cierto que, por ejemplo, en el caso del Callao, donde hay presencia de napa freática, donde hay humedad en el terreno, si es necesario para la seguridad del proyecto que el ancho del muro de pantalla en las estaciones tenga 1,20 m o 1,30 m, pues tendrá que ser así y el concesionario lo tendrá que construir de ese grosor y el Estado peruano no le va a dar un sol más para eso. Si lleváramos al extremo el argumento equivocado de que la propuesta técnica tiene que respetarse, o mejor dicho, tiene que aplicarse a rajatabla y de manera ciega en todos los tramos, habría que decir que, no, como se contempló que para el tramo 1A el ancho del muro de pantalla es 1 metro, en el Callao, lo siento, tendrá que ser 1 metro y no 1,30 como manda la seguridad requerida por el proyecto. Esto no es así.
Entonces, tengamos en cuenta, aquí nadie le está ahorrando plata a ningún inversionista privado a costa de la seguridad de nuestros ciudadanos. Lamentablemente en el país nos hemos acostumbrado a atacar honras, a desinformar. En Ocitran somos un equipo de gente técnica y decente, comprometida con su país y con su proyecto, que está trabajando de manera muy dura para que este proyecto avance. Entonces, cualquier información que quieran sobre el proyecto, estamos nosotros a disposición y periódicamente en nuestros boletines presentamos data sobre el avance del proyecto. Les pedimos que todos estos temas los tratemos y los discutamos de manera muy técnica, que es lo que corresponde a la seguridad del proyecto que se merecen todos nuestros compatriotas. Eso es en términos generales lo que queríamos decir. Hay un proceso de avance importante. El Estado, desde el sector, está haciendo esfuerzos muy importantes para entregar terrenos al concesionario. El concesionario, por su lado, ya ha hecho una emisión de bonos muy importante, tiene todo el capital listo para la ejecución del contrato, tiene a las 2 tuneladoras ya en Lima y tiene a todo su equipo técnico dispuesto a iniciar la ejecución de la obra. En este momento ya está aprobada el EDI de la estación 23, si no me equivoco. Lo único que falta para que se inicie la ejecución de esa obra es una autorización que está a cargo de la Municipalidad de Lima Metropolitana, que todavía no la otorga. Pero si todo camina como se ha previsto y el Estado avanza con la entrega de terrenos y el concesionario avanza con la presentación de EDIs y el Estado le mete un ritmo técnico, serio y fluido a la aprobación de los expedientes, en este año se estaría ejecutando más de 1.200 millones de dólares en el 2016 nada más. Bueno, esa es una exposición general. Al final nosotros vamos a entregarles una presentación para que tengan data precisa, pero queríamos hacer una explicación general sobre los temas que han estado discutiéndose en los medios de prensa. Quedamos a su disposición y paso la palabra al señor ministro para las preguntas que tengan a bien formular. Sí, bueno, muchas gracias, Patricia. En realidad, ahora para pasar a las preguntas que ustedes tengan a bien hacer, Karina. Agradecemos a los señores periodistas ser concretos con sus preguntas y solo basadas en el tema, por favor. Nombre y medio. Buenas tardes, Brian Matías de Panamericana. La consulta va básicamente para que nos esclarezcan el tema de la categoría que se entrega, que merece la infraestructura que se viene construyendo. El ministro de Vivienda señaló que los terminales tienen la calificación de importantes. Ahora, el resto de la construcción también tiene la calificación de importante, no debería ser tomada como esencial. De darse solo el caso de importante, estaríamos asumiendo que es menos resistente que una comisaría o un hospital. Le agradezco la pregunta porque ese es uno de los puntos que quisiéramos que se aclaren y se zanjen en esta conferencia. El Reglamento Nacional de Edificaciones, que ha sido actualizado por el Ministerio de Vivienda ahora en enero y que establece la categorización del tipo de edificaciones y el factor de uso de implicancia sísmica, se aplica a las edificaciones en superficie y para determinadas edificaciones subterráneas, como por ejemplo los estacionamientos de los edificios o de las casas. ¿Ya? Aplican también para las estaciones subterráneas del Metro de Lima. Pero en lo que eso es para edificaciones en superficie. Por ejemplo, ¿a qué partes del proyecto de la línea 2 se va a aplicar el Reglamento Nacional de Edificaciones? Al patio taller, al edificio administrativo, al edificio donde va a estar la fábrica de dovelas y a determinadas estaciones subterráneas. Pero para lo que es el túnel, el ducto, no se aplica esa norma porque eso no es una edificación, es una infraestructura. Ahí lo que se aplica es el Eurocódigo. Más allá de qué tipo de normas se aplican, tomemos en cuenta que el propio contrato de concesión establece que se aplica varias normas. El Reglamento Nacional de Edificaciones en lo que corresponda, que es edificaciones, el Eurocódigo para lo que es infraestructura subterránea y que se aplique en otras partes del mundo además, y otras normas para lo que es material rodante, material tractivo, sistemas electrónicos, en fin. Todas estas normas se aplican al proyecto y todas estas normas son en lo que corresponde mandatorias para el concesionario. Lo que tenemos que tener en cuenta es que es técnicamente insustentable pedirle a un inversionista que haga un mix de normas.
cada norma tiene un ámbito de aplicación específico y recordemos que como esto es una asociación público-privada y como el concesionario tiene el riesgo de diseño, de construcción y de operación y es el responsable de lo que pase con el diseño, la construcción y la operación, él es el que tiene que proponer la solución técnica específica de acuerdo al terreno, a la realidad y a los datos de la data real de la infraestructura que se quiere enfrentar, del terreno que se quiere enfrentar. Francisco también va a aclarar. Un tema que es pertinente en la aplicación de estas normas es que hay 3 factores concurrentes cuando se generan estas, ¿no? Uno primero es evitar pérdidas de vidas humanas, ese es el primero, el más relevante, obviamente. El segundo es asegurar la continuidad de los servicios básicos y tercero es minimizar los daños a la propiedad. Y entonces, ¿cuál es la diferencia o por qué se clasifican algunas con un diseño de edificaciones importantes, que es la que corresponde al diseño sismo resistente de 1.3 o a las edificaciones esenciales 1.5? La diferencia sustancial está en el segundo concepto que se utiliza, que es el de continuidad del servicio. Entonces, ¿qué sucede? En el caso de un hospital, por ejemplo, que es una edificación esencial, allí uno no puede parar el servicio. Imagínense en una sala de emergencia, se está atendiendo en una plena cirugía, se produce un sismo de grado 9, la infraestructura y todo el sistema electromecánico tiene que continuar su operación porque estamos vinculados a garantizar en ese preciso instante la vida humana. Lo que dice la práctica mundial que las estaciones y las terminales de pasajeros, para este caso donde se aplica la norma de edificaciones importantes, habrá que parar el servicio, revisar la infraestructura y por más que usted pueda arrancar todos los vagones, los trenes al minuto siguiente, lo que primero se hará por seguridad es revisar la infraestructura, si no hay nada colapsado, ver si las instalaciones eléctricas, la parte electromecánica está bien, no ha sufrido colapsamiento y luego se pondrá en operación. Esa es la gran diferencia entre las edificaciones importantes y esenciales. Y un dato que puede ser importante, nuestras viviendas, si están construidas con diseño sismo resistente, tienen categoría normal, es decir, de 1, y no es que estén las viviendas mal hechas o mal construidas como para decir no estamos preservando la vida humana. El factor de continuidad es lo que precisamente genera esa diferencia en estas edificaciones importantes versus las esenciales. Solo para terminar, una consulta adicional. El tema del recorrido que va a tener este subterráneo, el Metro 2, que de acuerdo a lo que se rige, que es el Eurocódigo, sino lo que me mencionó hace un momento, ¿qué calificación de sismo resistencia tendría? Todo el sistema de la línea 2 tiene que soportar un sismo de 9 grados. Todo. Estaciones, patio taller, pozos de ventilación, túnel. Entonces, ya sean edificaciones en superficie como patio taller, edificio administrativo, el edificio de material rodante o las estructuras subterráneas como son los túneles, los pozos de ventilación y las estaciones, todo ello tiene que soportar un sismo de 9 grados y tener un retorno de 1000 años. Y no los 475, fíjense que es el retorno que se contempló en el proyecto con el que se licitó este contrato. En los estudios de factibilidad se pedía un retorno de 475 años. No solo aquí no se ha rebajado el estándar, el retorno de toda esta infraestructura va a ser 1000 años. Entonces, es importante que manejemos estos temas con mucha seriedad y sobre todo tomando en cuenta los criterios técnicos, porque lo que está detrás de esto es un gran esfuerzo, un logro de nuestro país de convocar a inversionistas privados y un esfuerzo serio de parte del Estado, pero sobre todo la credibilidad del proyecto y la tranquilidad de todos nuestros ciudadanos, de nuestros compatriotas. Buenas tardes, ministros, doctora Patricia. Omar Mariluz, del diario Gestión.
Una consulta, nosotros también conversamos con el consorcio Línea 2 y nos dicen que efectivamente hay un retraso en el avance de obras por el tema de expropiación de terrenos, la misma aprobación de los estudios, sobre todo en lo que es la construcción de las estaciones. Más o menos es un retraso de 1 año según nos dijeron. Y este retraso va a tener definitivamente un sobrecosto, según lo que decía el propio consorcio, y este sobrecosto tendría que ser pagado por el Estado. Entonces, me queda la duda porque usted acaba de mencionar que el Estado no va a pagar ni un sol más de lo que ya habían acordado por contrato, lo que quiere decir que el consorcio está mintiendo. Me gustaría que aclare eso y si es verdad lo que dice el consorcio, saber cuánto es el cálculo de sobrecosto que pagaría el Estado. Otra consulta que nos hizo el mismo consorcio, que salió en realidad el tema sobre el supervisor. Nos decían que había un problema con los miembros de la supervisión porque al ser de varios países no había un proceso adecuado de comunicación, que ninguno hablaba inglés, pese a que esto estaba dentro del contrato y que esto generaba un retraso en la aprobación de los estudios. Queríamos saber si esto era verdad y qué pasa con la adenda que entiendo está negociando el Estado con la línea 2 para la construcción de la estación central de la línea 3 que estaría a cargo del consorcio de la línea 2. Gracias. Le agradezco. Son 3 preguntas entonces. La primera está referida, a ver, la última, que es la que recuerdo ahorita, la que tiene que ver con el tema del idioma. Es importante que lo mencione porque, a ver, en el Perú todos los inversionistas nacionales y extranjeros tienen el mismo trato. Entonces, el hecho de que en el contrato de supervisión de OCITRAN, en el proceso de licitación del contrato de supervisión, sus bases y sus términos de referencia, se haya exigido como condición que el personal clave hable castellano, no es ninguna discriminación ni a los inversionistas coreanos ni chinos, es una condición que el Estado peruano tiene derecho a exigir en los distintos contratos. Lo digo porque por ahí lamentablemente han sorprendido a algún congresista que nos ha estado enviando oficios y diciendo que por qué violamos los tratados de libre comercio con Corea. Aquí no hay violación de ningún tratado ni discriminación de ningún inversionista. Aquí hay un contrato de concesión legítimamente celebrado por las 5 empresas del consorcio supervisor con una entidad del Estado peruano que exigió desde el día 1 que puedan hablar castellano. Obviamente que el inglés, como usted señala, es otro idioma que se utiliza universalmente, sobre todo cuando hay multiplicidad de nacionalidades y se está enfrentando un tema técnico. Lamentablemente, ha pasado 1 año desde que se ha firmado el contrato de supervisión y el personal clave todavía no logra hablar en castellano y sí es cierto que este tema ha generado complicaciones en el proceso de discusión con la empresa concesionaria, pero con la misma entidad contratante que es el organismo regulador y con otras entidades del Estado. Eso desde el punto de vista del tema del idioma, que dicho sea de paso, nosotros ya hemos requerido, de acuerdo a la facultad legal que tenemos del contrato, señor consorcio supervisor, te exijo que cumplas con aquello que me ha ofrecido en el contrato y ya ha pasado 1 año de la firma del contrato y me proveas de un personal clave que se comunique en castellano. Han llevado este tema al arbitraje, en fin, nos han planteado una cautelar para que no les resolvamos el contrato, en fin, aíslo ese tema. De ahí pasamos al tema segundo, si me puede recordar. Sobre costos que estaría generando el retraso de obras. Importante que mencione eso. Cuando yo digo que el Estado peruano no va a pagar un sol más por la ejecución de las obras, es porque así está establecido en el contrato que el monto máximo de cofinanciamiento que va a pagar el Estado es aquel que pidió el concesionario en su oferta económica. Otro tipo de costos que pudieran generarse eventualmente por retrasos, vamos a imaginar del Estado en entrega de terrenos, no van por cofinanciamiento. Eso tengámoslo claro. A ver, para hablar de sobrecostos, primero hay que decir de qué costos estamos hablando, de qué sobrecostos, quién es el causante, cuál es el daño que se ha causado, tendrá que probarse. Imaginemos que el concesionario dijera en algún momento, ¿sabes qué, Estado peruano? Tú te has demorado X meses para entregarme estos terrenos, el proyecto tiene un retraso de X tiempo. Esto me ha generado sobrecostos y un daño. Bueno, eso tendrá que entrar a
un mecanismo de solución de controversias con el Estado eventualmente, habrá un trato directo donde se tendrá que probar económicamente el daño, si las partes no se ponen de acuerdo se irán a un arbitraje. Pero ese es un mecanismo totalmente distinto que nada tiene que ver con el costo y con el cofinanciamiento que el Estado paga en vía de ejecución de obras. ¿Ya? Entonces, tengamos claro que son dos mecanismos distintos. Sí, a ver, me gustaría también hacer alguna precisión en ese tema. Si bien es cierto, el concesionario puede tener pretensiones, no quiere decir que esas pretensiones sean justificadas, ¿no? Se hacen estadísticas usualmente referidas a los predios que no se entregan, pero también es importante que la opinión pública sepa que hay una serie de predios que se ponen a disposición del concesionario y que uno encuentra que el concesionario también genera discusiones en este proceso. Entonces, ahí hay una demora más de tipo aparente, porque el predio está disponible, solo que no está aceptado. Entonces, nosotros como Ministerio de Transportes y Comunicaciones tenemos que hacer algunos ajustes también en este tema, porque se está dando la sensación que no se están entregando los predios. Entonces, si bien es cierto, es un problema muy complicado, muy difícil, donde se tiene que hacer un gran esfuerzo, también es verdad que se están logrando entregar estos predios, ¿no? El tema de aceptación es algo que se tiene que ajustar. Yo volvería al objeto, digamos, de la discusión que hemos tenido para enfatizar algunos puntos importantes en los comentarios de la señora Benavente y del ministro Dumler. Se están haciendo comentarios imprecisos a partir de detalles técnicos. Eso es lo que nuestra reguladora y nuestro ministro están diciendo. Por ejemplo, cuando se dice que la norma de vivienda, ¿no?, aplica para las estaciones, se hace creer como que hay un descuido con los túneles. Eso no existe, eso no sucede. Lo que sucede es que el Ministerio de Vivienda es competente en las edificaciones y por lo tanto lo que ellos dicen es edificaciones de este tipo tienen que tener un periodo de retorno de 1000 años, tienen que resistir un sismo de 9 grados, pero no quiere decir que el túnel no lo resista, sino que mediante otros códigos se cuida eso, que no tienen que ver con el Ministerio de Vivienda. Y entonces lo que bien ha explicado nuestra reguladora es que toda la obra, que el proyecto está preparado para resistir un sismo de grado 9. Lo otro, en el proceso de ir desarrollando la obra en lo que es el grado sísmico, se ha producido un ajuste hacia arriba en el factor de 1 a 1.3. Algunas personas han opinado que deba ser de 1.5 y eso ha servido para que se hable inexactamente que se está bajando de 1.5 a 1.3. El contrato dice factor 1, pero la norma de nuestro Ministerio de Vivienda dice 1.3. Entonces el ajuste es hacia arriba para dar más seguridad, no hacia abajo. Entonces, eso es importante aclararlo. ¿Y por qué no hacia 1.5 y sí hacia 1.3? Por la diferencia entre lo que es una edificación importante y lo que es una edificación esencial. Pero los términos importante y esencial solo se refieren a la continuidad del servicio. Es decir, en un hospital la operación tiene que continuar. En cambio, en una línea del metro, si se produce un sismo, se puede cortar la energía eléctrica o si no se corta, igual hay que detener por la seguridad de los pasajeros el servicio, hay que detenerlo. Luego, hay que verificar que la infraestructura no ha recibido ningún daño y solo después de eso se puede hacer que el servicio continúe. Entonces, es en estos espacios técnicos donde se están dando, ¿no?, de manera extraña
comentarios que confunden a la opinión pública y que están dando una sensación, y están creando una sensación de que se están relajando estándares, de que no se está cuidando el bien público. Eso lo rechazamos tajantemente. Es la precisión que quería hacer. Sí. Buenos días, ministro Lumbre, ministro Gallardo, señora Benavente, Raúl Gastro de la Agencia Andina. Yo quisiera, primero, teniendo en cuenta que la infraestructura va a aportar bastante, tanto en 2016, 2017, ¿cuál es el compromiso, la inversión dada ya actualmente en la línea 2 y cuál es el compromiso de inversión al 2016? Y al 2017, ¿no? Y en ese punto también quería insistir la pregunta de mi colega en cuanto a esta adenda que la estación que unirá la línea 2 con la línea 3. Otra consulta, ministro, y viendo también el tema de líneas, es la línea 1, ¿no? Tengo entendido que ya el MTC ya ha llegado a un acuerdo ya con el concesionario para ya empezar el tema de pago, el tema de la demanda. Mi consulta es, ¿qué se está deteniendo? O si bien es la pregunta al mes, pero quisiera que me aclare este punto, es cuánto estaría dándose esta adenda, se estaría dándose en julio. Y una tercera consulta, ministro, es igual a es ya en la línea 3, es, si bien es cierto, en julio, ¿a cuánto llegaría ya? ¿Qué entregaría el gobierno en cuanto a la línea 3? ¿Qué estudios? Tener estudios, y si está descartado que llegaría hasta Ancón. Gracias. Gracias por la pregunta. A ver, tomemos en cuenta que del total de la inversión programada en el contrato de concesión, que es 4.530 millones de dólares, un poco más que eso, hasta el momento el concesionario ha ejecutado y se le ha reconocido una inversión de 413 millones de dólares. Estamos hablando de 9% del monto global de la inversión. Como les decía, importante señalar que si seguimos en ritmo correcto de ejecución desde el lado del Estado y desde el lado del concesionario, en este año 2016 podría invertirse 1.120 millones de dólares. Eso respecto al tema de inversión proyectada en el contrato versus inversión ejecutada y reconocida. Respecto a la adenda, que me olvidé, comentó su colega anteriormente y que usted trae otra vez a colación, efectivamente el concesionario ha hecho un pedido al Ministerio de Transportes para que se suscriba una adenda que tenga como fin establecer nuevas fechas para entrega de determinados terrenos y sobre todo formalizar el cambio de Bocanegra por Quilca para que se establezca ahí el patio de dovelas y además establecer algunas condiciones para la conexión de la línea 2 con la línea 3. Pero eso está en proceso de negociación, de evaluación entre el concesionario y el sector. Nosotros como Citran todavía no hemos recibido ningún proyecto de contrato. Paso la palabra al ministro para que le responda sobre el tema de la línea 1. Sí. En el caso de la línea 1 del metro, es importante señalar lo siguiente. Este es un proyecto que se diseñó, ¿no? Es decir, todos los elementos constitutivos de este proyecto se diseñó para tener la demanda, digamos, que tiene actualmente y que era una demanda que se esperaba iba a observarse todavía en los años siguientes. Entonces, lo que se está haciendo con el proyecto de línea 1 es ampliarlo de tal manera que su capacidad más que se duplique. Es decir, se está trabajando una ampliación para que y la ampliación, ¿no?, lo incremental es más grande que lo que existe, ¿no? Pero para hacer esto se ha hecho una adenda, se ha seguido una adenda que tiene una serie de elementos más allá de la compra sola del material rodante. Estamos efectivamente en la fase final del trabajo, pero también quería comentar que, y esto es una de las características muy buenas de nuestro país, los procesos de adenda no dependen de una institución. En este caso, como se trata de una línea de metro, no dependen únicamente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En el trabajo de adenda hay un trabajo conjunto de diferentes instituciones que participan en esto. El Ministerio de Economía y Finanzas, Proinversión, el regulador, en este caso Ocitran, y el concedente, en este caso el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces, es este trabajo entre 4 instituciones lo que permite que las modificaciones que tienen los contratos de concesión vía adenda sean siempre modificaciones que están
técnicamente tratadas. Son contratos que quedan mejor porque son más robustos, porque terminan generando una mejor prestación de servicios. Y es muy importante, teniendo en cuenta que sea al costo que tiene que ir. Esto es lo que usualmente genera discrepancias. Las instituciones que participan en este proceso de adendas siempre están viendo los aspectos técnicos y los costos de los proyectos, ¿no? Para que los fondos públicos estén adecuadamente cuidados. Con respecto a la línea 3 del metro, como ustedes saben, nosotros hemos querido que esta gestión consolide el sistema de metros. Sin embargo, los tiempos nos llevan a que la línea 3 del metro deba ser una línea que sea concesionada por la siguiente administración. La línea 3 del metro, y en este proceso gradual que estaba comentando, donde las capacidades de transporte público mejoran con incrementos cada vez más grandes en sus prestaciones, la línea 3 del metro va a ser un proyecto inclusive más importante que la línea 2. Pero si ustedes miran cómo estamos quedando con una línea 1 del metro cuya capacidad se va a duplicar para llevar en algún momento no muy lejano a más de 500.000 de pasajeros por día. La línea 2 está avanzando. Nosotros esperamos que una vez que ya los 3 elementos claves para que esta infraestructura se desarrolle, ¿no?, hayan, digamos, resuelto los problemas iniciales, el proyecto ganará momento y ganará velocidad. Y esto incluye la línea 4 y tendremos más de 1 millón de pasajeros con esta línea. Y luego con la línea 3 vamos a tener aproximadamente 2 millones de pasajeros en el eje norte-sur. Entonces, eso es lo que se está construyendo y eso es lo que va a hacer que Lima sea otra ciudad. Pero estas líneas del metro ya las estamos pensando en un sentido más amplio. Es decir, las líneas del metro ya hay que verlas combinadas con los trenes de cercanía. En el primer trimestre de este año ya se aprobó por el lado del Ministerio de Economía y Finanzas los recursos que en el tiempo necesita el tren de cercanías Lima-Chincha. También se están trabajando esquemas para potenciar el ferrocarril del centro, tener un tren de cercanías Lima-Chosica y con la construcción del túnel Tarzandino, un tren de pasajeros rápido hacia la ciudad de Huancayo y por concesión del tren Macho entre Huancayo y Huancavelica, extender la influencia de esa infraestructura a la región de Huancavelica. Y lo que nos quedaría hacia adelante es desarrollar un proyecto de tren de cercanías que vaya de Lima a Huacho. Una vez que todas estas obras estén puestas, 13.9 millones de peruanos van a estar organizados con este sistema de transportes. Y entonces se entiende así que todos estos proyectos no puedan ser llevados a cabo por una sola administración. Nosotros estimamos que los esfuerzos importantes hechos por la administración anterior, los esfuerzos que se hacen ahora tienen que ser seguidos por lo menos por las siguientes 2 administraciones, de tal manera que todos estos trenes de cercanía y líneas del metro estén concluidas. Bien, última pregunta. Buenas, Elías García, del diario Gestión. Quería consultarle al ministro, dadas, digamos, las demoras que ha habido en la aprobación por parte del supervisor de lo que son las estaciones de la fase 1 de la línea 2, quería consultarle cuándo ustedes prevén que estaría concluida la fase 1, o sea, la fase A1, digamos, de la línea 2 del metro, porque teníamos entendido que el gobierno tenía previsto concluirlo en julio de este año, pero dado los retrasos, digamos, la misma línea 2, la misma concesionera señala que esto se va a demorar. Otra consulta a Ocitran. Quería saber, dado que usted ha mencionado que, digamos, el consorcio supervisor no ha cumplido, digamos, con algunas, digamos, con comunicar a tiempo o comunicar en general a Ocitran sobre, digamos, cosas no previstas como hacer consultas no autorizadas, ¿qué medidas se va a tomar por parte de Ocitran? Y, digamos,
y dado que el supervisor solamente ha aprobado, digamos, el estudio definitivo de una estación y son 32 estaciones, entonces, ¿cuándo ustedes tienen previsto que se aprueben los estudios que corresponden por parte del supervisor? Si esto puede generar un atraso, digamos, en la entrega final de toda la línea 2. Y otro tema es que según la Contraloría, digamos, se ha detectado que hay, digamos, para el Estado, o corresponde al Estado hacer un pago, digamos, de más de 200 millones por riesgo geológico que se ha detectado. ¿Esto es así, digamos? Gracias. Ya. Lo primero que quiero señalar es que efectivamente hay un retraso en el proyecto. Inicialmente el tramo 1A debía haberse culminado, el tramo 1A es los primeros 5 kilómetros, tendrían que haberse culminado a julio de este año. Todos sabemos que hubieron retrasos que tenían que ver con lo complejo que es poder entregar, no solo entregar terrenos, sino entregar los saneados, que es lo que normalmente requieren los inversionistas para poderlos recibir. Eso con, digamos, retrasos y demoras en el proceso complejo de aprobación de los estudios definitivos de ingeniería ha generado efectivamente un retraso. Pero, a ver, en este momento hay aprobado, como usted bien dice, el EDI de una estación. Ocitran ya emitió opinión favorable respecto de una segunda estación del primer tramo porque tiene exactamente los mismos parámetros del anterior. Esto me imagino que estará siendo aprobado por el Ministerio y la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico en esta semana, con lo cual tendríamos 2 estaciones del primer tramo aprobadas. ¿Por qué no se ha empezado a ejecutar la primera estación, que ya tiene opinión favorable del supervisor de Ocitran, porque emitió opinión favorable, de Ocitran mismo, de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, del Ministerio de Transportes, porque falta una autorización que se está esperando de la Municipalidad de Lima Metropolitana? Entonces, la información que nosotros tenemos es que para que se culmine el tramo 1A, los 5 primeros kilómetros, tiene que culminarse con la recepción de los terrenos por parte del concesionario. Entendemos, porque eso nos ha informado la ATE, que han hecho un trabajo muy fuerte, un esfuerzo grande por terminar de sanear terrenos, remover interferencias, hay algunos temas que tienen que ver con partidas registrales, pero nosotros esperamos que si se imprime un impulso desde el Estado y desde el sector privado para culminar este proyecto, el tramo 1A por lo menos debería estarse culminando a fines de este año o principios del próximo. Respecto a las acciones con el consorcio supervisor, a ver, lo último que quisiera que se entienda es que con el esfuerzo que le costó a Ocitran encargar una licitación pública internacional, que determinó además que aun cuando el contrato de concesión establecía que el monto máximo por concepto de supervisión que podía pagarse era 170 millones de dólares, como producto de esa licitación se llegó a un monto por supervisión de 110 millones de dólares 600 mil. O sea, hay un ahorro importantísimo para el Estado, producto de la licitación que encargó Ocitran a UNOPS para tener un consorcio supervisor. Así que lo último que quisiéramos que se entienda es que queremos estar sin empresa o consorcio supervisor. Eso de ninguna manera. Nosotros queremos y necesitamos acompañar en la ejecución del proyecto con todas las salvedades técnicas y toda la expertise de las empresas chinas y coreanas y la local. Pero lo que como entidad del Estado, técnica que somos, no podemos permitir tampoco es que por errores conceptuales en la ejecución del proyecto, una parte del consorcio supervisor se permita desconocer los criterios técnicos de los órganos de línea Ocitran, desconocer la competencia del órgano rector en tema sísmico y generar desinformación a través de medios de prensa, incluso mandando informes, y esto nos lo han confirmado el propio señor Piqué en televisión y periodistas, mandando informes que contenían disquisiciones de ellos, que no son las que establece el contrato de concesión. Entonces, eso es muy serio. Nosotros ya hemos hecho los requerimientos legales que corresponden al consorcio supervisor. Esperamos que con el requerimiento que hemos hecho se reconduzca
el apoyo que viene dando el consorcio supervisor Ocitran, sabemos que pueden tener la mejor de las voluntades en este proceso, al igual que todos nosotros, pero lo cierto es que esto no es una obra pública, es una APP y es una de las primeras cosas que señalamos en la primera reunión técnica que tuvimos con el consorcio supervisor. Entonces, esperamos y apelamos y reconvenimos a las 5 empresas del consorcio supervisor a que conduzcan este proceso de supervisión de este contrato de concesión con lealtad, con seriedad, que es lo que nosotros esperamos de ellos. Si esas condiciones se dan, nosotros estamos llanos a continuar con el proceso y el acompañamiento técnico que hemos tenido hasta ahora. Bien, agradecemos la presencia de los señores ministros de Estado y de la presidenta de Ocitran. Entonces concluye esta conferencia de prensa donde Muchas gracias, señor. el ministro de Transportes, el titular de Vivienda y la jefa de Ocitran ha mostrado su preocupación de sobremanera por las informaciones inexactas que se han venido dando conforme a la ejecución de la línea 2 del Metro de Lima. Ellos han dado a conocer de que se están dejando algunos comentarios que no están cumpliendo con los estándares de seguridad y lo han rechazado tajantemente en esta conferencia de prensa. De esta manera entonces vamos a dar pase con más información en Estudios Centrales. Adelante, colegas. Perfecto, gracias Alex Vigo por esta información desde Palacio de Gobierno. Ampliamente los ministros de Estado han resuelto algunas interrogantes respecto a la ejecución de la línea 2 del Metro de Lima. Cerramos esta actividad oficial, continúe con nuestra programación. Buenas tardes.